Dios les bendiga. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios tan bueno con nosotros, Señor. Nos has permitido poder venir aquí. Y, Señor, de corazón te pedimos que seas tú quien hable a nuestro entendimiento y permitas que tu palabra nos siga mostrando el camino, Padre, que debemos de seguir para poder, Señor, dar defensa de la fe que nosotros tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu nos vaya guiando a través de la palabra, que podamos memorizar y que podamos poner en práctica, Señor, todo lo que aprendamos. Danos esa comprensión en nuestra mente y esa sabiduría, Señor, que se necesita para también poder platicar con el inconverso y poderle señalar claramente, Padre, el error de la vanidad de su pensamiento. Gracias por todo lo que nos das. Pongo mi mente y mi boca en tus manos, Señor, para que sean usadas y de bendición a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a retomar donde nos quedamos la conferencia pasada, pero el cristiano debe de ser muy bueno cuando habla de los temas de la moral, mis hermanos. Y vamos a ver precisamente otra vez el versículo que era el versículo clave. Segunda de Corintios 5:10. Repetimos todos juntos: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus obras en el cuerpo, de acuerdo a lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. De tal manera que los creyentes vamos a estar algún día también delante de Dios y nuestras obras van a ser pasadas también para gloria de Dios o para vergüenza de nosotros. Entonces esperemos que nosotros vayamos haciendo una vida de tal manera que delante del trono de Dios nosotros podamos recibir algún tipo de premios. ¿Sabes tú que hay un tipo de corona reservada, 4 tipos de coronas específicamente para los creyentes en Dios? ¿Cuántas de estas coronas te estás esforzando realmente por obtener? ¿Sabes cuáles son las coronas que Dios dice en la Biblia que puedes ganar? Una de ellas es la corona de la vida. Otra de ellas es también la corona de gloria para los pastores. Hay también coronas para los que predican, para los que van con el Evangelio, para los que soportan pruebas, para los que soportan tribulaciones. Y hay premios. Estos premios, mis hermanos, son para la eternidad. Nosotros a veces luchamos la carrera académica y estamos esforzándonos en los deportes para obtener un trofeo que aquí se va a quedar y que no va a pasar de nuestro cuarto. Y déjenme decirles que todos estos premios que Dios tiene preparados para sus hijos, muy pocas veces los hermanos en Cristo nos preparamos para luchar y obtener estos premios que menciona la Biblia. ¿Y estos premios es para nuestro ego? ¿O para qué se van a ocupar estas coronas, mis hermanos, en la presencia de Dios? ¿Para qué? Dice la palabra de Dios que estas coronas las vamos a postrar delante de Él, que no va a ser para nosotros, sino va a únicamente ser para darle la gloria a Dios con la oportunidad que nos dio con esta vida, para que nosotros le demos la gloria a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, por la gran sabiduría que tienen. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que los ancianos que están ahí se postran y postran sus coronas delante de Dios. Y nosotros vamos a llegar y vamos a tener coronas. ¿Y por qué no vamos a tener coronas? Porque no estamos preparados para el momento en el cual vamos a ser juzgados por las cosas buenas y las cosas malas. No me refiero de repente ya al juicio final, que obviamente va a ser para salvación y para perdición. Hay un espacio únicamente para los creyentes en Apocalipsis, donde tú vas a ser valorado por las cosas que realmente hayas hecho. Y ese es el momento al que yo me refiero. No me refiero al momento final, porque obviamente nosotros vamos a estar con Dios mismos, pero que realmente en la decisión y el arrepentimiento que ustedes hayan tenido, Dios mismo te diga: entra al gozo de tu Señor, y no te diga: apártate de mí, maldito, nunca te conocí. ¿Y cómo vamos a ver eso? Si nuestro Señor tiene una comunión con nosotros, hay cambios y hay ajustes en nuestra vida, de tal manera que la forma en la que nosotros pensamos va obedeciendo más a la palabra de Dios y a lo que el mundo y nuestra carne nos dice. El mundo no piensa de esta manera. El mundo no entiende. Para el mundo el cristiano es un loco que sencillamente sigue dogmas, pero que no sigue la verdad. Las preguntas ya las contestamos. ¿Por qué la moralidad es un tema importante al defender la existencia de Dios? ¿Quién lo quiere contestar? Nada más para recapitular. Porque Dios nos hizo seres morales. Dios nos hizo capaces de distinguir lo bueno de lo malo.
Enlista algunas posiciones de la moral extrema en el mundo moderno que ayudan a mostrar lo absurdo del intento de establecer la ética sin tomar en cuenta a Dios. Los derechos de los animales, los derechos del medio ambiente, los derechos de cualquier cosa que no vengan en la palabra de Dios. Y veíamos claramente cómo tenemos que luchar con los mismos ambientalistas que protegen y dicen: ¿cómo te vestiste de un animalito, de piel de animal? Y les sacamos la Biblia en Génesis y les mostramos claramente cómo Dios mató animales y vistió al hombre, y entonces Dios es el enemigo de ellos. Sí, mis hermanos, la cosmovisión detrás de ellos es un sentimiento de que está mal hacerle daño a los animalitos, pero no pueden ocupar ese sentimiento para verse a sí mismos que están en pecado delante de Dios. Cubren eso, mienten, saben que están mal, que sus actitudes son pecaminosas y quieren andar teniendo moralidad en cosas pequeñas. Otro tema que también vimos de manera clara, dice: es que no hay que comer animales, sino solamente hay que comer cuestiones vegetarianas. La palabra de Dios dice bien claro que no es así. Y muchos cristianos hasta se andan peleando en las redes sociales defendiendo el veganismo en vez de andar defendiendo el cristianismo. ¿Y qué es el cristianismo? La transformación de nuestras mentes. ¿En qué parte de la Biblia podemos observar que la gente comió carne y que Dios manda también que podamos comer carne? En el desierto, cuando puso las aves, muy bien. ¿Qué otra parte? ¿Cuáles son los animales que podemos comer y cuáles son los animales que no podemos comer? ¿Qué otra más? Bueno, vamos de manera clara también a aterrizarlo con Pedro en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando le dijo mata y come? Bueno, entonces ahí viene la instrucción de manera clara. La Biblia le dice a un apóstol: mata y come, pero el mundo te dice: no comas y no mates. Solamente los arbolitos, porque esos son lo bueno, ¿no? Incluso hay libros cristianos que dicen que hay que seguir la dieta de Daniel, que nada más comió verduras en vez de la carne, ¿no? Bueno, si fuese así la Biblia, no habría la parte donde Pedro dice mata y come también animales, vacas, becerros, lo que veía en la visión. Obviamente aquí el tema es que Daniel no comía las carnes, porque estas carnes eran entregadas y ofrecidas a ídolos paganos con el rey Nabucodonosor, de tal manera que él prefería cuidarse y no participar de la comida entregada a los ídolos. Una parte muy sabia, que nosotros también debemos de orar y debemos de santificar también los alimentos, confiando en que todo lo que nosotros hagamos únicamente lo hacemos para la gloria de Dios, porque a veces vamos a comer comida que no sabemos que ha sido entregada a los ídolos, pero si está en nuestra conciencia, sería algo muy sabio abstenerse de tal cosa. Continuamos, nos quedamos aquí. Cuarto punto: define qué quisimos decir con relativismo ético. Y aquí vamos a entrar a una filosofía que es imperante en la posmodernidad. La posmodernidad es la época en la que estamos viviendo nosotros, donde es muy común escuchar la máxima: nadie tiene la verdad absoluta, todo es relativo. ¿Y de qué otra manera podemos toparnos con gente que piensa de esta manera? Tú tienes tu forma de pensar, yo tengo mi forma de pensar, y cada quien es feliz con su forma de pensar. No existe una única forma de pensar. Eso es ser de mente cerrada. Eso es lo que marca la sociedad, el mundo, el posmodernismo, Satanás mismo. La palabra de Dios dice eso, que cada quien tiene su verdad. ¿Sí o no? Porque eso es lo que se enseña en los videos, en las películas. Hay una película de Disney muy famosa que se llama En el Bosque, donde cada quien interpreta y puede tergiversar y buscar su felicidad a su modo. Chéquense nada más el gran error. Si no hay una verdad absoluta, entonces cualquiera tiene la razón. En ese mundo te estás moviendo en la actualidad. Cuando tú dices: no, yo no quiero hacer esto porque esto está mal delante de Dios, alguien se presenta delante de ti y te dice: esa es tu forma de pensar. Pero Dios no es tan cerrado como tú. Uno puede hacer cosas y Dios aún así te sigue amando. Tú decides, tú haz tu futuro, tú puedes. En ti está la respuesta. Piensa en tus emociones, piensa en ti mismo, introspección. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? ¿Se dan cuenta? Este mensaje lo van a ver en Disney, en caricaturas, en películas, en los Avengers, en donde sea, porque la gente se mueve sin una línea suprema de conducta. Entonces vamos a ver, define qué quisimos decir con relativismo ético. Respuesta: el punto de vista de que los estándares morales son relativos de una cultura a otra, de un tiempo a otro o aún de una persona a otra, de manera que no podemos afirmar ningún estándar absoluto de lo correcto e incorrecto. La gente que tiende a ser relativista moral te va a decir: a ver, el que nosotros robemos es una conducta social. Antes la gente no robaba porque tenía miedo, pero ahora ya somos superiores. Eso era una conducta anterior. Ahora podemos robar cuando nos conviene
mientras no nos agarren. Somos personas con un intelecto mayor al hombre de las cavernas, de tal manera que nosotros podemos cambiar las leyes y robar no está tan mal. Cuando tú estás en gobierno, si te conviene roba, cuando tú estás del otro lado, pues no robes. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar? ¿Nuestros gobernantes roban? ¿Hay un relativismo moral con ellos? La ley dice de manera clara que no pueden tomar las cosas públicas. La palabra de Dios dice, no robarás en uno de los mandamientos. Pero ellos dicen, ahorita me toca, voy a estar en el poder 6 años, 3 años, 4 años, pónganle ustedes la cantidad de tiempo y dicen, si ahorita no aseguro mi riqueza, ya que tengo las finanzas y los impuestos de todos los ciudadanos, ¿cuándo va a ser mi tiempo de poder ser millonario y seguir mi propia vida y mis propios deseos? Entonces ocupan ese pequeño espacio de poder que tienen para poder satisfacer sus deseos carnales. Pero la palabra de Dios no cambia la moralidad, mis queridos hermanos. La moralidad es la misma ahorita que dentro de 1000 años y lo que fue hace 4000 años. Robar está mal. Jesucristo lo dijo de manera clara. Tan mal estaba que ¿qué fue lo que terminó pasando en la vida de las personas que robaron? Que sencillamente uno de ellos fue Zaqueo, y Zaqueo robaba a través de los impuestos. ¿Qué hacía Zaqueo cuando cobraba los impuestos? Zaqueo tenía una función muy especial. ¿Cuál era? Ser cobrador de impuestos. A ver, díganme quién sería un cobrador de impuestos en la actualidad. ¿Quién cobra los impuestos? Hay una dependencia de gobierno que cobra los impuestos, se llama la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ellos tienen una subsecretaría que se llama el SAT, Servicios de Administración Tributaria, y ellos a todos los que tienen arriba de 18 años en automático les aplican las leyes constitucionales y te hacen pagar 2 impuestos principalmente: el impuesto sobre la renta y el IVA, el impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta es del 31% y el IVA es del 16%. Sumas ambos impuestos y andas pagando el 51% de lo que ganas, quieras o no. El SAT te obliga, o la pena ¿cuál es? Chéquense nada más, ¿no? Entonces ahí vamos y pagamos la mitad de nuestras ganancias al Estado, de entrada, cualquier persona que es mexicana. Pero ¿qué termina pasando? Ese dinero se lo terminan robando algunos políticos, se junta, y ¿qué termina pasando con ese dinero? Llega la gente que dice que tiene que llegar o lo desvían. ¿Es eso robo? ¿Vivimos en una sociedad que toleramos el robo? ¿Cómo es posible que podamos tolerar el robo? ¿Cómo es posible que cada día que nos despertemos nadie salga a marchar y nadie diga nada? Porque la palabra de Dios dice que no robarás. De manera clara en uno de los 10 mandamientos dice, no robarás. Y de repente nos vamos a Deuteronomio 28 y dice bien claro cuáles son las consecuencias de romper los mandamientos. Y tú puedes revisar en Deuteronomio de manera clara que el propósito de Dios era que la gente no se desviara, no que lo hiciera una fiesta. Ustedes acaban de ver en la sociedad mexicana el debate presidencial que se dio, y uno de los temas fue la corrupción. La corrupción incluye el robo, y la gente pagana que estaba ahí no dijo qué iba a hacer para realmente quitar el robo. Dijeron, vamos a hacer otra secretaría. Mas nadie volvió a decir que moralmente es negativo quitarle algo a otra persona. ¿Por qué es negativo quitarle algo a otra persona? Porque Dios se lo dio a esa persona. De tal manera que quitarle esa cosa es quitarle lo que Dios le ha dado y entregado, y si lo ha ganado honestamente le pertenece. Yo no tengo ningún derecho en quitarle algo a otra persona. Bueno, lo que terminó pasando es que uno de los candidatos dijo, hay que mocharle la mano, y todos empezaron a reír. En la sociedad moralista que estamos viendo, relativamente ética, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la gente dijo, ay, ahora todos nos vamos a cortar la mano, todos, y empezaron a hacer chistes que reflejan que hay un relativismo ético, donde la gente empieza a burlarse de una situación que en un principio debiese ser que nadie se le ocurra que robar. Bueno, entonces voy a seguir. Hay personas que dicen que la cultura cambia la moralidad y el relativismo ético entra en su lugar. Dicen que aquí está bien visto que ciertos comportamientos se lleven a cabo, mientras que en Medio Oriente está mal visto que esos comportamientos se lleven a cabo. Entonces te explican, miren, yo soy una persona moralmente relativista porque yo veo que las sociedades cambian. Si ustedes hubieran nacido, las mujeres, en Medio Oriente, tendrían que utilizar turbante y se les golpearía en la calle si se separan del marido o si tienen una actitud contraria. Pero como nacieron en México, ustedes tienen otro tipo de libertad. De tal manera que las libertades y las moralidades cambian a través del lugar donde tú naciste, cambian a través del año en que tú naciste. Si tú hubieras nacido en la época griega, las mujeres, los niños, los esclavos y los extranjeros no hubieran sido ciudadanos, mis queridos hermanos.
Pero como nacieron en México, todos tienen derecho a la ciudadanía, al voto y a otra serie de derechos constitucionales. Entonces te dicen, los valores cambian con las épocas, porque cambian las leyes, cambian las culturas y no hay nada permanente. Ese es el argumento del que no es cristiano y no tiene un valor absoluto, sino quiere dirigirse con valores relativos. ¿Qué le contestas a una persona así? Les escucho, mis hermanos, ya les puse el argumento por parte del académico o de la persona diciendo, no existe una moralidad absoluta, cambia conforme la época, cambia conforme el lugar, cambia conforme la cultura. Te ponen un bozal, porque te están diciendo, cállese, calladito. ¿Por qué? Porque no puede opinar usted, ya que tiene la mente estrecha. Las culturas son muchas y en algunos lugares han comido humano, no tiene nada de malo comer humano. En otros lugares respetan los árboles, en otros lugares respetan los animales, en otros lugares creen que vienen los extraterrestres, en otros lugares creen en Alá, en otros lugares creen en Jesucristo, en otros lugares creen en la Virgen, y todos somos seres humanos de tal manera que para caminar juntos tenemos que ponernos de acuerdo que no existe una verdad absoluta, de tal manera que cada quien vive conforme su verdad, vive y deja vivir. Si tú crees esta forma de pensar, entonces tú eres un relativista ético. Tú entonces no crees en tu corazón y en tus fundamentos que hay una moralidad absoluta, que hay un Dios que ha marcado y ha llamado a lo bueno bueno y a lo malo malo. Más bien estás cayendo en el juego y te deslizan con argumentos a llegar a pensar que existe flexibilización en la moralidad. Tal vez no es tan malo como yo lo veía, empiezas a pensar. Tal vez lo que me enseñaron mis padres no es así. Tal vez realmente a través de la época la gente cambia. Tal vez ni siquiera existió un Dios. Tal vez lo que estoy creyendo son cuestiones escritas por hombres. Yo nunca he visto a Dios mismo, tal vez no existe. Y entonces el enemigo empieza a jugar contigo. ¿Cuál fue el primer caso en la Biblia de relativismo moral? Vámonos a Génesis 1. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Y luego sigue la historia. Estaban en el jardín del Edén y la serpiente, que era la más astuta de todos, pueden buscar ahí en su Biblia claramente para que vayan viendo, observó que la mujer estaba sola. Bueno, no sola, estaba en un momento oportuno para poder llegar. ¿Y qué fue lo que le dijo? Para poder atacar, el enemigo lo primero que hizo, estudió las convicciones de la mujer. ¿Por qué no llegó con Adán y le hizo la misma pregunta? Porque Dios le dio la instrucción directa y Adán sabía que Dios existía y lo que decía se cumplía. Eva de una u otra forma lo sabía, pero era muy posible que lo supiera por boca de Adán, no por boca de Dios mismo. Entonces, como un teléfono descompuesto no tiene el mismo peso cuando tú escuchas a la persona que te da la dirección a cuando lo escuchas de una segunda persona. Y entonces hizo su jugada Satanás. Se acerca y dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de este árbol. Y empieza a meter primero la cizaña. Quiso ver qué tan segura estaba Eva de la verdad absoluta que le había dado Dios. ¿Qué le había dicho Dios a Adán acerca del árbol? ¿Podía comer? ¿Por qué no? El día que comience, ¿qué iba a pasar? ¿Le dio un valor absoluto? Le dijo la línea tal cual, si tú me desobedeces y haces esto, te va a pasar esto. ¿Adán fue engañado en ese sentido? ¿Eva sabía la misma historia? Sí la sabía. Y entonces, ¿qué le dijo la serpiente de manera clara? ¿Quién lo tiene ahí que lo pueda leer? Vamos a escucharlo, por favor. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, el enemigo primero llega contigo y te dice, no tiene nada de malo salir de tu casa sin avisar. ¿O acaso tu Dios no te deja divertirte? Y empieza primero a ver con tu mente qué es lo que piensas. No tiene nada de malo andar con un inconverso o con una inconversa. No tiene nada de malo tener relaciones sexuales antes de casarte. Todo el mundo lo hace. ¿O acaso tu Dios no te deja divertirte? Ahí se ve el cascabel, ¿no? Nada más. Y entonces ya te empiezas. ¿Qué fue lo primerito que hizo Satanás contigo? Ver si tú estás firme en los absolutos de Dios, o ver si tú has sido seducido por otras ideas en tu mente. Y entonces, ¿qué contesta Eva? No, Dios nos dijo que sí podemos comer de todo fruto, solamente de ese fruto no. Dijo, ok, entonces ya puedo corroborar que ella sabe la instrucción divina. Ahora vamos por otro ángulo, ¿no? ¿Y qué le dijo? ¿Qué iba a pasar si comía? ¿Pueden seguir leyendo? Entonces la serpiente dijo a la mujer,
vamos a hacer esto. Dios no está peleado porque tenga relaciones antes de casarte. Esa es una de muchas creencias. Al principio era así, pero ahora las culturas se roban a la novia y eso es normal. ¿O acaso Dios está en contra de todo México que se han robado a la novia? ¿Acaso Dios está en contra de que disfrute la gente? ¿Acaso Dios está en contra de que conozcan si son compatibles sexualmente hablando? Y te empiezan a meter toda una serie de cuestiones, ¿no? Mira, vamos a ver una película y vas al cine y en la película son dos parejas que no están casadas, se besan y sube la cámara y entonces el mensaje subliminal ante todos los que están observando es que ya se despiertan y están desnudos en una cama. Entonces, ¿qué te dan a entender? Que tuvieron relaciones sexuales sin tener un compromiso de esposo y esposa. ¡Úchale! Y el enemigo empieza primero a sembrar todo eso y después, ¿qué termina pasando? Los pensamientos. Y tú dices, bueno, Dios dijo que es malo, pero tal vez no es malo, toda la gente lo hace. Mis abuelos, mis tíos, mi mejor amigo está en esa situación. Tal vez Dios tiene una moralidad flexible. Y empezamos a relativizar las cosas, mis hermanos. Y luego te piden hablar acerca del tema y te pasas a hablar y no estoy seguro, tal vez sí, tal vez no. Es que la Biblia no es clara, ¿no? Hay otros pasajes donde también indica que no era así. Y dice, es más, el matrimonio no existe, no había registro civil hasta antes de Benito Juárez. Entonces no había forma de tener matrimonios, entonces no tiene nada de malo. Y empiezas a aplicar el relativismo cultural, histórico, lo que sea, ¿no? O sea, hasta ocupas la historia que te enseñaron para saber que en el año de Juárez, por ahí de los 1800, fue cuando se creó el primer registro civil, para nacimientos y luego para matrimonios. Y entonces, antes, ¿cómo le hacían si no había registro? Vamos a continuar entonces, y termina diciendo, primero lo niega, el enemigo va a llegar contigo y te va a negar que el absoluto moral que Dios te dio es verdad. Y si se da cuenta que tú tiemblas, te va a engañar y te va a mentir. Primero te va a decir descaradamente, no es cierto. Y segundo, te va a dar algo que tú quieres. Y eso que tú quieres es la trampa. ¿Han visto alguna vez cómo actúa la serpiente de cascabel? Aquí es muy común que haya, ¿no? La serpiente de cascabel en la parte de atrás tiene un cascabel y hace un ruidito. De tal manera que con el ruidito te distrae y a algunos animales es lo que les llama la atención y cuando se acercan es cuando son mordidos y ahí son muertos. El cascabel que te va a dar es precisamente darte lo que tú quieres escuchar. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Cuando tú ves el primer caso de relativismo, lo que hizo Satanás fue decirle que el absoluto moral que Dios había dado no era así, sino que si comía de eso, sus ojos iban a ser abiertos e iba a ser como Dios. Le tiró una mentira, pero la mentira nos destruyó y hasta la actualidad el humano nace el pecado, gracias a ese gran engaño. Y la fórmula la sigue aplicando. Los cristianos debemos de saber y debemos de estudiar que Dios es quien hizo la moralidad porque hizo al hombre. Él dijo lo que es bueno y lo que es malo y no hay forma de negociar y rebajar estas condiciones que Dios ha dicho. Y estas cosas van a ser desde que la palabra de Dios está escrita hasta la eternidad, porque Dios determina lo que es bueno y lo que es malo, no el hombre, no las sociedades, no los años, no las culturas. Si tú crees esto, entonces es muy fácil para que no seas engañado, que estudies la palabra de Dios y sepas cuando Dios algo le llama malo y cuando algo Dios le llama bueno. Es que Dios no está en contra del pecado, Dios no está en contra del pecador, está en contra del pecado. Entonces, yo no estoy en contra del homosexual, sino de la homosexualidad. ¿Y qué tenemos? Puros amigos homosexuales, tenemos puros amigos borrachos, tenemos una sociedad y nos juntamos con pura gente pecadora que activamente destruye su vida y busca destruir la nuestra. ¿Es cierto esto? Que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque esa es la idea de Gandhi. ¿Esa es la idea de qué? De Gandhi. ¿Qué decía Gandhi, hermano? Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero la Biblia jamás dice eso, ¿verdad? ¿La Biblia quién va a mandar al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Vámonos, entonces, la Biblia nos dice bien claro que el pecador tiene un fin. Y no nos dice que Dios no intenta que ese pecador no se arrepienta, sino al contrario, trabaja activamente para que el pecador venga y se arrepienta. Pero si persiste en su pecado, ese pecador va a terminar mal. Continuamos. ¿Cuál es la contradicción involucrada al afirmar que nadie debe declarar valores morales absolutos? Que esta afirmación de relativismo es absolutista.
¿Cómo te pones a platicar con tu profesor que te dice, no hay valores absolutos, lo que tú crees es cristianismo, él es ateo, ambos tienen la verdad, porque no hay verdad absoluta? Cuando tu profesor dice eso, te acaba de decir una verdad absoluta. El que nadie tenga verdad absoluta es una verdad absoluta declarada por el que lo dice, de tal manera que no se sostiene. Por eso la declaración es absurda. Que alguien te diga, no, mira, eso es lo que creen tus padres, pero mis padres dicen que no nos tenemos que casar para tener relaciones sexuales. ¿Quién sabe quién tiene la verdad? No hay verdad. Vivamos nuestros sentimientos y lo que te dicte tu corazón. Te está generando una verdad absoluta. Te está diciendo que no hay verdades y al decirte eso, te está seduciendo con una nueva verdad. Ten cuidado. Si hay verdades absolutas y si hay consecuencias. Y por más que te quieras hacer de la vista gorda, tus emociones afloren, eso no va a quitar que hay verdades absolutas escritas. Y que tú vas a tener que compadecer, como vimos en el primer versículo, delante de quién. Y tener que dar respuesta por qué. Por cada acción que tú hiciste. Es más, va todavía más allá, por cada palabra dicha. Es más, todavía va más allá. En cada decisión y en tu mente se da la batalla de cómo procesaste y cómo peleaste aquí al interior donde no hay nadie. Continuamos, 6. ¿Cuál es el desafío apologético estándar que hacemos en contra del incrédulo? Replantea este desafío para utilizarlo en los debates sobre el absoluto moral. El desafío estándar es: ¿qué cosmovisión puede explicar esto o aquello con respecto a la moralidad? ¿Qué cosmovisión puede explicar los valores morales que condenan el abuso infantil, la opresión al pobre y demás? La gente te va a decir, el cristianismo es para fanáticos. Pero ay, pobre niño que está solito en la calle. Ay, pero pobre animalito. Ay, pero pobre opresión del pobre. El pobre ahí está en la calle tirado, nadie le ayuda. A ver, ¿en qué estándar te basas para decir que el pobre es digno de misericordia y se está haciendo una injusticia con él? Que aquella persona que ha sido abusada, sea un niño o sea tal vez un mayor, está viviendo una condición triste, pero cuando de repente hablas de lo que Dios dice, tú lo invalidas. ¿Con qué moralidad tú puedes decir que esto está bien o está mal? Es una pregunta que ustedes le tienen que hacer a la gente, porque la gente es profundamente moral, solamente que no sabe de dónde proviene su moralidad. Díganme otro ejemplo, aparte del que les acabo de dar, cuando alguien dice, ay, pobrecito, pobrecita. Es que no sabía, es que es una niña, es que es un extranjero, es que es alguien de color, de raza negra, y empiezan a buscar 20,000 cosas para sensibilizarse. Es que es un viejito, pobres viejitos, ¿quién ve por ellos? Están muriendo, tienen frío. Te cuentan hasta las parábolas, ¿no? de la chicharra y de la hormiga, ¿no? ¿Qué hormiga tan más mala? Pobre chicharra. Él solamente quería divertirse y tocar. Y la gente de repente tiene una conciencia y pelea por esos valores. Mis hermanos, ¿cómo es posible que esa gente tenga una moralidad y no reconoce a quien generó la moralidad y a quien nos dice que veamos el uno por el otro? ¿Quién fue el que dice que veas por tu prójimo? Jesucristo mismo. Cuando dicen que no sean cristianos, no, en vez de ser un cristiano, en vez de ser un católico, en vez de ser un testigo de Jehová, sean los mejor más buenas personas. Ya no quiero ser cristiano, yo solamente quiero ser buena persona, ¿no? Existen buenos, existen malos, hay un meme que dice eso, existen cristianos buenos y existen cristianos malos. Tu fe no te define, tus acciones sí. ¡Vámonos! En lugar de dar tu día. ¿Y qué termina diciendo? O sea, hay muchos religiosos, pero hay gente que actúa mucho mejor que esos religiosos. ¿Según quién es la palabra? ¿Bajo qué estándar yo digo que algo es moralmente bueno o algo es moralmente malo? Porque si nos vamos a que son las acciones y la gente que regala dinero a los pobres, entonces la Madre Teresa de Calcuta y todos estos católicos que han donado millones a los pobres tienen el cielo garantizado. Pero no, la palabra de Dios no dice eso. Tú podrás darle todo a la gente, pero si no estás regenerado y arrepentido y la confianza puesta en Dios, tú no entras al cielo. Hasta dice, ¿no? ¿Por qué me dicen bueno? ¿Por qué me dices bueno? Dice, ¿no? Si solamente hay uno que es bueno, es Dios. Cuando está hablando directamente con el joven rico muy astutamente le dice, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿No? Y entonces, ¿qué le contesta a Jesucristo? Maestro bueno, le dice primero, ¿no? Y él le dice, ¿por qué me dices maestro? ¿Por qué me dices bueno, no? Bueno solo hay uno, ¿quién es ese bueno? Entonces, si me dices maestro bueno, ¿estás reconociendo que yo soy Dios? ¿O no estás reconociendo que yo soy Dios? Hermanos, hay muchos ejemplos, este es uno que acabas de dar, ¿no? Pero vámonos, por ejemplo, a imaginarnos que estamos en la vida de Jacob.
Y nosotros estamos en casa con nuestro padre Isaac, con nuestra mamá Rebeca, y de repente nuestro hermano Esaú. Y siempre hemos estado ayudando y obedeciendo. Nosotros somos íntegros, nosotros no tenemos doble moral. Isaac siempre nos enseñó el Dios de nuestro padre Abraham, nuestro abuelo, y ¿qué termina pasando? Sabemos que somos la promesa y que la ética la da Dios y que no hay otra forma. Y de repente la mamá se acerca y dice: acabo de escuchar a tu papá que le va a dar la bendición a tu hermano. Mamá, pues... Y no te dice la Biblia, pero es muy posible que la mamá, acordándose de que Saúl le había vendido a su hermano, ella dijo: tal vez no está mal que nos adelantemos, ¿no? Y hacen todo un plan. Y entonces tú eres Jacob y de repente dices: no, yo soy moralmente, pero mi mamá me está pidiendo que haga algo que no es correcto. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Busquen en su Biblia la parte de la historia y vamos a ver cuántas veces mintió Jacob, que luego se le cambia el nombre Israel y que es el padre de las 12 tribus. Vamos a ver qué respuesta da Jacob a su padre cuando va y se cambia y entra con él. ¿Cuál es el diálogo que tiene Isaac con su hijo Jacob? Cuando Jacob entra todo disfrazado, gracias a la astucia de la madre, que en ese momento ella sabía que no tenía que mentir, y rompe y le enseña a su hijo a engañar. O sea, la mamá es quien le enseña al hijo que la moralidad es flexible, que cuando se trata de los intereses de uno, la palabra de Dios no mueve. Tal vez es tu caso, mi querido hermano. ¿Quién tiene ahí entonces en la Biblia? Tienen el diálogo entre Isaac cuando entra con su padre, cuando Jacob entra con su padre Isaac. ¿Quién? Ajá. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Ahí pausa. Él era Esaú. No. ¡Qué valor! ¿Dónde quedó la moralidad y dónde quedó la ética de este personaje? Él había estado en la casa obedeciendo y aprendiendo de su padre quién era Dios. Tal vez como tú, estuvo en un hogar cristiano y la mamá le invita a romper su moralidad y a tener una moralidad relativa. En ciertos casos te puedes comportar de una manera, pero ahorita urge que engañes a tu padre y le robes la bendición a tu hermano. Y entonces entra él todo disfrazado, dice la Biblia, y lo primero que le dice es: ¿soy yo quién? Esaú. Eso es una mentira tremenda, le está usurpando la identidad a su hermano. O sea, quieres encontrar y meter a la cárcel a los grandes hackers que roban la identidad y roban millones. Ahí tienes al primer hacker que le quitó el lugar a su hermano y le está intentando engañar. ¿Y dónde está la moralidad? Y vamos a continuar. ¿Qué le dijo? He hecho como me dijiste. Hizo como le había dicho. La instrucción que le había dado antes, si no me equivoco, era ir por un cabrito y preparárselo. Hizo eso Jacob. Segunda mentira. Ya una vez que haces la primera mentira y rompes la moralidad, va de cajón, ¿no? Pues ya todo es relativo, ¿no? Hice como me dijiste, 2 mentiras. La tercera, ¿cuál es? Levántate ahora y siéntate y come en mi casa para que me bendigas. Continúa. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Le respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de ti. O sea, tercera mentira en menos de 2 minutos, ¿no? Encontré el animalito saliendo de la carpa, lo maté y te lo traje. No es cierto. ¿De dónde sacó el animalito? De su corral. La mamá, ¿qué fue lo que dijo? Hijo, corre y tráeselo como el que le gusta a tu papá, ¿no? 3 mentiras. ¿Dónde quedó su ética y moralidad de joven perfecto instruido en el camino de Dios? Relativizó la moral. De repente dijo: no está tan malo mentir. Y de seguro debió de haber pensado: pero si desde el vientre de mi madre hay una profecía que dice que el grande servirá al menor, ahorita es cuando la voy a aplicar. Necesitaba Dios que esto pasara para poder hacer cumplir la profecía que había dicho. ¿Necesitas tú ayudar a Dios? ¿Necesitas ser tú como Abraham y tomar a su sierva Agar y tener un hijo para ayudarle a Dios? ¿Qué pasa cuando ayudamos a Dios? Moralizamos y mover. ¿Se dan cuenta cómo la gente? O sea, vámonos al caso de Abraham. Abraham moralizó la autoridad de Dios y quiso tomar a la sierva para ayudar, y dijo: está bien que tome otra mujer y que tenga un hijo ahí, Dios me lo prometió. Nuestra ética, mis hermanos, está establecida por la palabra de Dios. No tratemos de modificar ni de relativizarla, porque las consecuencias son tremendas. ¿Qué terminó pasando entonces? Vamos con las mentiras, ¿no? Así que si te llamas Jacob, híjole, engañador, ¿no? A ver, mejor Israel, ¿no? Ya. ¿Qué dice? ¿Qué continúa la plática? ¿Quién lo quiere leer? Adelante, Michelle.
Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. No le mintió a cualquier persona, le mintió a su padre, a ese nivel. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces, queridos jóvenes, ustedes han relativizado la ética y le has mentido a tu padre? Cuando la palabra de Dios te dice claramente: honra a tu padre y a tu madre. Y créanme que mentir, omitir, no hablar con la verdad, no es honrar a tu padre. ¿Cuántas veces somos ese Jacob? ¿O hemos sido? ¿Cuántas veces nos hemos salido con la nuestra y hemos mentido 1, 2, 3, 4 veces? Pero ¿sabes qué fue lo que le termina pasando a Jacob por haber tomado este camino de romper la ética y la moralidad absoluta de Dios? ¿Cuántas veces lo engaña? ¿Cuántas veces sufre? Se tiene que ir de su casa porque el enojo de su hermano es tremendo y dice que lo iba a matar. Y todo se pone de cabeza, mis hermanos. ¿Por qué se pone de cabeza? Porque relativizó un principio absoluto. No darás falso testimonio, dice la palabra de Dios. Dio falso testimonio de que él no era la persona que dijo que era. Entonces, tú como creyente, ¿acaso crees que no vas a relativizar la moral? ¿Acaso crees que el enemigo no va a ocupar las mismas artimañas que los primeros patriarcas que transmitieron también la fe, que está en su vida y escrita, no para que lo imitemos, no vayan a decir: ay, es que esto es para mi vida, no, es para que aprendamos, nos avergoncemos y no sigamos ese comportamiento, sino que actuemos de forma distinta. Y así me puedo seguir con cada pasaje bíblico que hay, que uno aprende muchísimo del carácter moral y ético de los personajes de la Biblia. Continuamos entonces. ¿Cuál es el estándar absoluto para lo bueno en la cosmovisión cristiana? El carácter santo de Dios como lo conocemos por medio de su autorrevelación en la Escritura. Lo bueno lo dice Dios en la Escritura que es bueno, y lo malo dice Dios en la Escritura que es malo. No viene de las novelas, no viene de La Rosa de Guadalupe, no viene no va a venir de gente pagana, de culturas, de momentos históricos, no va a venir a través de la mente de alguien que no es temeroso de Dios. Viene únicamente de la palabra de Dios. 8. Una escuela de ética de los incrédulos afirma que lo bueno es lo que evoca aprobación. Explica esta posición siendo cuidadoso en señalar las dos divisiones de este enfoque. ¿Qué es lo que dice este tipo de escuela o de académicos? Lo bueno es lo que evoca aprobación social o aprobación personal. Chéquense. Si para la gente está bien hacerlo, entonces es bueno. Si para ti está bien hacerlo, entonces es bueno. Esta es una primera trampa de la forma moral. Tal vez tú lo has visto. No tiene nada de malo el Día de Muertos. Todo el mundo lo hace. Vente, participa y diviértete. Y ahí vamos, ¿no? Hasta nuestro atole llevamos ahí. ¿De qué termina pasando? ¿Está bien o está mal? La palabra de Dios dice bien claro: no invocarás a los muertos. Hazle como quieras, pero no lo harás. Porque esto es ¿qué? Abominación a Jehová. Y quien lo hace, Jehová opone su rostro contra él y lo cortará de su pueblo. Así dice la ley. Si no, vayas a la primera conferencia, cuando llegué aquí, ¿qué fue lo que terminé de dar? ¿Y qué pasa? Pero se siente bien, se siente bonito recordar al abuelito. Es muy bonito. La mayoría de la gente es que no mira un poco. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si la mayoría lo hace, entonces debe de estar bien. Si la prostitución se ha practicado en todos lados del mundo y nadie la quita, entonces debe de ser algo bueno. Si existen table dance, pues entonces es algo bueno porque la sociedad permite que existan table dance. Si hay lugares donde beber, pues es algo bueno porque la gente en las cantinas ahí están. La gente así piensa, porque observa que los demás lo aprueban, van y piensan que es algo bueno. La Biblia te dice que eso es algo digno de imitar, que lo que la gente llame bueno es bueno, que lo que la gente aplauda, aunque la palabra de Dios diga que es malo, es algo bueno. Se levanta una persona en medio de la congregación y dice: durante mucho tiempo he ocultado que mi inclinación sexual es homosexual, mi orientación sexual. Y todos: ah, bravo, qué valiente, que es digno de imitar, y aprueban ese comportamiento. Que la gente apruebe eso quiere decir que el valor absoluto de la homosexualidad ha cambiado. ¿Qué opina Dios acerca de esta actitud? ¿Qué es lo que dice?
No te acostarás con hombre como con mujer, porque esto es abominación a Jehová. Punto. ¿Ha cambiado la moralidad y el estándar que Dios observa las cosas? No. ¿Pero la gente lo ha cambiado? Sí. ¿Y qué pasa de repente con el homosexual que dice, es que esto me hace sentir bien, me hace sentir aceptado? Pero nadie pregunta qué es lo que Dios dice, y Él es el autor y creador de la moralidad. Y tenemos una sociedad que ha quitado la moralidad y que te está imponiendo que creas cualquier cosa menos eso. ¿Es engañoso este enfoque? Lo podemos llevar a muchos lugares, Lo que la gente aprueba, pero que Dios desaprueba. ¿Y qué prefieres, mi hermano? ¿Ser aplaudido por el mundo y ser condenado por Dios? ¿O ser condenado por el mundo y perseguido y ser aplaudido por Dios? Esta es una decisión individual y lleva tu propia ética. Si nadie está contigo y tú estás solo frente a una computadora, tú tienes que decidir qué es lo que vas a ver. Y Dios está sentado a tu lado, aunque no lo veas. Está viendo qué es lo que haces, qué es lo que estás pensando. Y ahí no está ni papá ni mamá. Estás tú solo frente a un ordenador y la capacidad de información que hay ahí. ¿Necesitas que alguien venga y te diga cómo comportarte? ¿O la Biblia la tienes en tu mano y sabes que hay cosas que convienen y que no convienen? Y que más vale mejor atarse ciertas cosas que pecar. Si todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo que yo empiece a decir mentiras, que empiece a observar cosas que no convienen, que empiece a fomentar amistades que no convienen? No te engañes. Dios no puede ¿qué? Y ahí queda el registro, y algún día delante de Dios, la página tal, la información tal, el chistecito tal, ya. ¿Y saben lo que abunda aquí? Por ejemplo, el Facebook es un nido de puros comentarios negativos a los principios de la moralidad de Dios. Hacen un chistecito dicen, ¿no? Y ponen a Jesucristo y lo ridiculizan. Y entonces todo el mundo, like. La gente está probando algo que la Biblia condena. ¿Qué dice la Biblia de tomar el nombre de Dios en vano? No dará por inocente. ¿No dará por qué? Por inocente. Y hasta tú le pones like, dislike. Caemos en el juego, mis hermanos. ¿Por qué caemos en el juego? Porque nuestra moralidad la relativizamos cuando vemos que los demás opinan algo favorable acerca de eso. Te quiero decir algo, siempre los no creyentes van a aprobar el comportamiento antibíblico, siempre. Para ellos es un éxito que se siga viviendo de una forma anticristiana, lo aplauden, lo le dicen a toda la gente cómo están haciendo las cosas. Y el cristiano participa muchas veces de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque relativizamos la moralidad. O en otro sentido, los más inocentes no se acuerdan de lo que dice la Biblia específicamente de ese tema y no pueden hacer la unión porque no conocen la palabra. Tal vez te pase eso a ti, no sabes si está bien o está mal, pero ahí vas y apruebas igual que todos los demás. Continuamos. La aprobación personal es una convicción de toda la sociedad, mientras que la aprobación personal puede diferir de una persona a otra. Es decir, una persona puede decir esto está bien hecho y la otra persona puede decir eso está mal, y la sociedad en general puede aprobar una cosa. Entonces es distinto. La aprobación individual no muchas veces va con la aprobación social. Las personas ven y miden distintamente las cosas, pero no importa que una persona tenga en su mente que esto está bien y está mal, la solución está en la palabra. Cuidado. Segundo, expresa 5 prácticas históricas reprobables que se han llevado a cabo en diferentes sociedades y que muestran lo absurdo del punto de vista que lo bueno es lo que evoca aprobación social. Primero, genocidio. ¿Saben lo que es el genocidio? Genocidio es cuando se matan cantidades inmensas de personas por un conflicto. Por ejemplo, en África hubo un conflicto de genocidio y una población mató a otra población. Como si Miahuatlán se agarrara a golpes con monjas y desaparecen a monjas. Bueno, para los que estaban en ese entonces en el genocidio, el hacer daño hacia otra persona, ¿estaba bien o estaba mal? A su punto de vista estaba bien porque era un conflicto que traían de mucho tiempo. Infanticidio. ¿Cuál es el infanticidio? Cuando matan a los pequeños. En la Biblia vemos casos de infanticidio. Díganme 2 casos de infanticidio de manera clara. Herodes, cuando venía ¿quién? Jesucristo, ¿no? Mandó a matar a ¿qué? Entonces alguien puede decir, ¿cómo puede ser malo mandar a matar a todos los niños de 2 años cuando el rey, que tiene su propia ética, la sociedad de esa época, mandó a borrar a todos los niños de 2 años de su población? ¿Te das cuenta que si no tienen la ética basada en la palabra de Dios que dice no matarás,
El tirano o la persona individual o la sociedad hace leyes como el infanticidio. Mandan a matar a todos los pequeños. En la actualidad el aborto es algo muy parecido. La sociedad hace leyes de que se permite matar a los bebés. ¿En dónde? En el vientre de la madre. Y nadie hace nada. Porque no cree la sociedad que Dios pide que defendamos la vida. Y no defendemos la vida los cristianos, al contrario. ¿Y saben por qué no se defiende la vida? Porque decimos, bueno, las leyes lo protegen, algo de tener de bueno. Las leyes son completamente antibíblicas. La ley de Dios dice, no matarás, y estamos matando a nuestros pequeños. ¿Se acuerdan también cuando nació Moisés, que también el mismo sistema egipcio, no temeroso de Dios, mandó a matar a los descendientes de los israelitas? Y era una ley, eso era un infanticidio, era una matazón de infantes. ¿Y quién es el infante? El pequeño. Y ellos pensaban que lo que estaban haciendo era bueno. A ese nivel es lo absurdo de una moralidad y de un absoluto moral no ético que no está basado en la palabra de Dios. Eso produce en esas sociedades que no tienen la claridad de la palabra de Dios, cometen genocidio, infanticidio, canibalismo. ¿Qué es el canibalismo? El canibalismo es cuando el ser humano come carne de otro ser humano. Un caníbal te ve y te imagina en la olla y comiéndote, ¿no? Bueno, la palabra de Dios habla claro acerca de esto. Nosotros tenemos que comernos unos a otros, ese es nuestro fundamento. Somos ganado de otro ser humano, ganado en el sentido de que nos van a matar para poder alimentar a otros. Pero ¿qué dicen los chistes de esta semana en Facebook? Tu ganado. Ahí tienes a tu ganado. Empezamos a hablar del hombre como si fuese un animal y como si pudiésemos disponer de su cuerpo y tal cual. Ahí les va una nota de hace 3 meses. En Tokio, Japón, se inauguró el primer restaurante de comida humana. Y dio la vuelta al mundo, donde los cortes eran seleccionados de ciertas personas y pagabas una millonada, y todas las luces estaban ahí, todos aprobaban, porque sale gente muy fresa y muy fina comiendo con un cubiercito y tomando vino y diciendo, es delicioso, sabe a pollo. Y el morbo de la mayoría de la gente, ay, que abran más en México, ¿para cuándo? Imagínate nada más. La gente pierde la brújula al pensar que los seres humanos y las sociedades son los que determinan lo que es bueno. Claro. Siguiente parte, sacrificios humanos. Los sacrificios humanos es una práctica que hasta la fecha se sigue llevando a cabo, aunque es oculta, pero antes se hacía a la luz del sol y todos aplaudían. ¡Oh, qué bueno! Y los aztecas y los que vivían en esta zona hace más de 2000 años te agarraban cautivo y te llevaban ahí y te cortaban la cabeza y te sacaban el corazón y todos, ¡bravo! ¡Qué buenísimo espectáculo! Era un sacrificio humano. Y si nos vamos todavía en Europa, los que eran los antiguos nórdicos también tenían su sacrificio humano. Te quitaban ahí mismo todo, el vivo, la columna vertebral, y para ellos ese era un símbolo. ¡Wow! Ganó la guerra, todo el mundo le tiene miedo, él debe de ser nuestro gobernante. Y se siguen practicando sacrificios humanos, mis queridos hermanos. Y hay sociedades que lo aplauden. La palabra de Dios aplaude eso. Podemos guiarnos por una sociedad que tiene su moralidad basada en lo que la mayoría aplaude y dice que está bien. Si tú haces eso, aguas, porque esto es lo que ha provocado caos. Abuso infantil. Ahorita, mis hermanos, el abuso infantil y el abuso de personas está saliendo por todos lados desde hace 2 años. Y toda la gente está indignada, repugnante. Pero prepárate, están sensibilizando a la población para introducir la pederastía. Es decir, ahorita la gente dice, qué feo, qué triste, y después va a decir, otro caso más, y otro, ya es normal, ya no nos espanta. Todo esto se hace con un poco y un poco más, y un poco más. Y lo que estamos viviendo y lo que estamos soportando, hermanos, no es normal. No es normal ver decapitados, no es normal ver muertos, no es normal ver abusos, no es normal ver robos, no es normal, mis hermanos. Para el no creyente, no es normal tampoco, pero lo acepta. Para nosotros que somos la sal en la tierra, la moralidad de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el cristiano diciendo que la solución está en la palabra de Dios y que Dios tiene la solución para hacer las cosas distintas? Sino que seguimos el mismo barco. Inmolación de la viudez. En las sociedades que no tienen la palabra de Dios ni la moralidad, las mujeres, cuando ya se ven sin su pareja, ellas mismas se queman vivas, principalmente en la parte de Asia. Se ponen fuego y ¡fum!, se queman ahí. Y la gente deja que se queme. Y no, pues sí, es normal.
En el antiguo Egipto te enterraban con el faraón. La mujer estaba ahí, la pobre viuda, que vaya también a la pirámide, ¿no? Y ahí va. Moría la mujer cuando moría el hombre. Esa era la moralidad de los pueblos paganos. ¿Quieres un pueblo así? Pues es lo que ocurre cuando tú no tienes valores absolutos. Todos estos, mis queridos hermanos, son argumentos para cuando hables con alguien que te dice: ay, tu moralidad cerrada cristiana, yo tengo mentalidad libre. Ah, pues ¿qué mentalidad libre? Entonces has de estar a favor del genocidio, el infanticidio, el canibalismo, porque ellos también tenían sus propias moralidades y terminaron en esta ridiculez. Suicidio comunitario, hermanos. Hubo un caso apenas en Estados Unidos donde una persona dijo que pasó un cometa y que venía ahí toda una sabiduría y que todos se juntaran en su casa, se pusieran tenis Nike negros y que todo el mundo se matara, y entonces iban a poder viajar y tomar ese cometa e ir a viajar por el universo por la eternidad. Y murieron como 60 personas o 100 personas. Hace 20 años, si no me equivoco, fue este caso. Suicidio comunitario. Nadie les pudo decir que quitarse la vida estaba mal, porque la mentalidad y la ética de estas personas y la moralidad era relativa. ¿Se mataban para qué? Los musulmanes explotan y piensan que se van al cielo y que van a tener vírgenes a su disposición. Los engañan. Hermanos, esto es real. No estoy hablando de otro mundo, estoy hablando del planeta en el que vives y las consecuencias que tiene el tener relativismo moral, el pensar que hay otra fuente de moralidad más allá de la Biblia. Ya casi terminamos, hermanos. ¿Cuál es el problema al declarar que los valores éticos son intuidos? Respuesta: no puedes discutir acerca de lo bueno, simplemente intuyes lo que es bueno. Alguien te puede decir: es que yo intuí, una vocecita me dijo que lo que estaba haciendo estaba bien. Ah, caray. Tu intuición es algo que te puede decir si las cosas son buenas o son malas. Claro que no, lo hace la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedes tener una discusión racional acerca de lo correcto y lo incorrecto, porque no tienes forma de resolver las diferencias de opinión. Esto reduce la moralidad a una preferencia subjetiva que no une a nadie, ni siquiera al subjetivista que puede cambiar su punto de vista en cualquier momento. Una persona que dice que intuye lo que es bueno, nunca puedes tener una conversación de lo que está bien y lo que está mal, porque siempre puede estar cambiando dependiendo su estado de ánimo o intuición. Es ridículo una persona así, porque entonces lo que él intuye es lo que él marca como verdad. Qué peligroso, ¿no? Digo, Hitler intuyó que matar a los judíos era algo bueno, ¿no? Y obligó a mucha gente a hacerlo. Y a algunos se les sumaron, o sea, estaban más locos que él, yo creo. Continúa. De hecho, tú no tienes una forma predecible de decir que la intuición de una persona acerca de lo que es bueno en sí. Terminas teniendo que intuir que tu intuición es correcta y después intuir que tu intuición acerca de tu intuición es correcta y continuar así hasta una regresión infinita, que es el resultado de no tener un estándar absoluto y autoverificable. Si tú piensas que tu intuición es buena, tienes que intuir que tu intuición es buena, tienes que intuir que tu intuición que intuicionaste es buena y así te tienes que ir. Y nunca hay una justificación y un absoluto moral que te diga qué es bueno y qué es malo. Entras en un caos mental. Pero ¿cuánta gente dice: es que mi intuición me dice que esto está bien, debo de seguir a mi corazón? Mi corazón dice que me fugue con este patán, que no se gana la vida, está todo tatuado, adicto a la heroína, pero algo me dice que está bien, que es bueno en su corazón, que nadie le ha dado la oportunidad. Y entonces aparece el pastor, te visita ese día y te dice: la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ay, pastor, eso como que no es muy moralmente, es muy relativo, ¿no? O sea, yo sigo porque tengo una intuición que nunca me falla. Y el moldes, en ese momento te falló y las consecuencias son tremendas. ¿Te ha pasado que has seguido tu intuición en vez de seguir la palabra de Dios? ¿Has seguido tu emoción? ¿Has seguido tu mente? ¿Y cuál ha sido la consecuencia? 11. ¿Cómo responderías a la afirmación de lo que es bueno es lo que evoca una aprobación personal? Tu respuesta puede ser: esto reduce la ética a una preferencia personal. No puede ni siquiera declarar algo bueno, porque eso simplemente explica que lo bueno es algo que esta u otra persona prefiera, en lugar de señalar algo objetivamente bueno. Cuando una persona prefiere lo que es bueno sobre otra, entonces tú no tienes forma de poner un estándar. La palabra de Dios es nuestro estándar. Siempre serán los valores morales que la palabra de Dios diga, porque es la mente de Dios. Si una persona lo dice, puede cambiar de condición, puede decir que hoy mata a los niños, mañana mata a los viejitos, mañana mata a las mujeres, mañana mata a todos.
Ese es el riesgo de confiar en el carácter de una persona. Confiar en la palabra de Dios nunca cambia, no matarás. ¿Cómo responderías a la afirmación de lo que bueno es lo que cumple con un propósito deseado? Un cristiano respondería de la siguiente manera: si lo bueno es lo que cumple con propósitos escogidos, esto lleva a ciertas consecuencias. Y aquí viene una idea que es el utilitarismo. El utilitarismo enseña que lo bueno es lo que produce la mayor felicidad para el mayor número. ¿Saben qué, hermanos? Lo bueno es que todos nos sintamos bien con lo que hagamos. Si la mayoría se siente bien, entonces es algo bueno. Y entonces empezamos a disfrazar de la mayoría los deseos, la bondad de los deseos del ser humano. ¿Y qué es lo que termina pasando? ¿Por qué es el mayor número quien determina lo que es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esa mentalidad de que la mayoría puede determinar lo que está bien? ¿Por qué es lo que te dicen? Si aquí todos estamos de acuerdo en que colgamos a los rateros, colgar a los rateros es lo bueno. Y si aquí todos estamos de acuerdo, nos llamamos Sodoma y Gomorra, de que la homosexualidad es algo bueno, es algo bueno. Imagínate vivir en una sociedad así, donde todos digan que es bueno porque la mayoría dice que sí. ¿Sabes qué? En Miahuatlán resulta que el 90% de los habitantes salió a decir que es bueno quemar cristianos vivos en la calle. ¿Y qué crees? Pues tú eres cristiano. Siempre que la mayoría se pone de acuerdo y quiere presionar por número o por lo que le conviene a la mayor cantidad, ten cuidado. A la mayoría nos conviene que ya no haya iglesias cristianas en Miahuatlán. Utilitarismo, lo que a la mayoría le conviene. Esto es lo que ocupan los políticos para modificar la moralidad. La mayoría opina, y como la mayoría vive en pecado y su mente está perversa, la mayoría siempre va a opinar a favor del pecado. Un cristiano nunca le entra al juego democrático, porque el juego democrático legitima y pone como leyes lo que la mayoría piensa. Y la Biblia te muestra una y otra vez que sola la minoría es la que tiene la revelación de Dios, no la mayoría. Y no seguimos a las mayorías. ¿Cuántos profetas estaban con Elías? 400. ¿Y qué pasó con esos profetas? Decían que lo que ellos decían era correcto y solamente uno es el que representaba al Dios vivo y verdadero. La mayoría tenía la razón. Fue fácil soportar para Elías que los demás estuvieran mal. ¿Qué te pasaría a ti si eres el único en tu salón? Y la mayoría te dice, es que lo que más nos conviene es que el cristiano deje de hablar que la Biblia es la palabra de Dios y todos los demás pongamos nuestras reglas. Y tú eres el único cristiano en tu salón. Y volteas a ver, y tu amigo que siempre le hablaste te voltea a ver con una cara de sí, tú eres el problema, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Vas a decir, sí es cierto, lo que sea mejor para la mayoría, crucifíquenme, aquí estoy. ¿Vas a decir eso? ¿O vas a argumentar de manera clara? ¿Y qué pasa cuando el número cambia? ¿Lo bueno cambia? O sea, ¿qué pasaría si todos fuésemos en este salón cristianos y nada más hubiera un inconverso? Entonces, ¿lo bueno sería en contra del que es poco? Son argumentos que te estamos tratando de dar para esta discusión. La mayoría no determina lo que es bueno ni tampoco lo que la mayoría sienta que es mejor. La mayoría lo establece la palabra de Dios. No modificamos las verdades absolutas ni tampoco la moralidad por lo que la mayoría de las personas piensan, mis hermanos, ni por lo que más conviene en ese momento. Los hedonistas enseñan que nuestra propia felicidad individual y bienestar son las metas de lo bueno. Si tienes a alguien que es hedonista, te va a decir, si es algo que tú disfrutas, es algo bueno. Y cuidado con la moralidad, mis hermanos. Tú preguntarías, ¿cuándo se le niega rutinariamente a los sadomasoquistas, caníbales y abusadores de niños que satisfagan completamente su felicidad? Si lo que a nosotros nos gusta y disfrutamos es bueno, pues los sadomasoquistas disfrutan haciendo sufrir a la gente. Los abusadores de niños disfrutan abusando de niños. Y todavía lo que vienen siendo los caníbales disfrutan comiendo personas. Si ese criterio va a ser lo que les gusta, es lo que hay que hacer, no va a haber un desorden tremendo. ¿Entiendes la situación en la que nos encontramos ahorita en el mundo? El problema que hay tan grave en todas las familias, en todas las sociedades, en cuanto al absoluto moral. Si quitas el absoluto moral, mis hermanos, se vuelve un caos. Y así ha sido a través de la historia. En los jueces se levantó una generación que ¿qué? Que no conocía a Jehová. Y no conocer a Jehová quiere decir que no conocen lo que Jehová ha dicho que es bueno y es malo. ¿Cómo vivían en esa sociedad?
Bueno, tú volteas a ver las sociedades paganas de esa época, había infanticidios, había abusos, había muertes, había violación, había un desorden total. Y los cristianos calladitos con la palabra de Dios. En la actualidad estamos igual, hermanos. Por último, esta es la última diapositiva. Defiende desde las Escrituras la afirmación de que la ley de Dios es nuestro estándar revelado de lo que es absolutamente de lo bueno. Romanos 7:12, por favor, hermanos. Vamos a leer la palabra. Y Timoteo 1:8. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Muy bien, ese fue 7:12. Ahora vamos a 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La palabra de Dios dice que la ley es algo bueno. ¿Quién dio la ley a Moisés? ¿Dios o fue Moisés? La película de Hollywood dice que se pegó en la cabeza, se le apareció un niño y el niño le dictó y entonces Moisés escribió. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Quién le dio las tablas a Moisés? ¿Y quién escribió en esas tablas? ¿Y qué decían esas tablas? Los 10 mandamientos. Primer mandamiento: no tendrás dioses. ¿Es bueno tener dioses ajenos? Va una prueba buenísima para la iglesia. Resulta que me decían en la universidad que México juega el Día del Padre, que es junio 17, creo, si no me equivoco, el domingo. ¡Vámonos! Ahí va el primer. Ahora sí, se está preparando el terreno para lo que pasó hace 4 años con el juego de México-Holanda, ¿no? Sí, ese juego donde no fuiste a la iglesia por andar viendo si realmente México pasaba a octavos, a cuartos, ¿no? Porque era octavos. ¿Y qué pasó en la iglesia? Pues obviamente a quien no le gusta el fútbol, ¿no? También es una forma de distraerse. Entonces empezaron los hermanos espirituales de vamos a hacer lo que es mejor para todos. Y chéquensela ahí, mira. ¿Qué les parece si ponemos la tele y el culto es a las 11, el partido es a las 11? Vemos el partido de 11 a 12, todos convivimos, traemos comida, botana. Y a la 1 ya tenemos 20 minutos de predicación y nos vamos. Y otros dijeron, no, ¿cómo va a ser eso? Mejor adelantamos el horario antes y luego todos vemos juntos el partido. Pero el tema es que el partido estaba ahí, al horario estelar. El Dios del fútbol versus al Dios bíblico. Se juntaron sus profetas y todo lo que hubo. ¿Y qué terminó pasando? El Dios del cielo mandó fuego y México quedó eliminado. Con un penal fantasma. Recibieron la paga de lo que merecían sus pecados. ¿Qué hubiera pasado tal vez si todos hubiéramos venido a la iglesia? Chance y México estuviera ganado, hubiera hecho algo histórico. Pero ahora va México contra Alemania, la revancha, ya empiezan los, ya vi. ¿Vas a tener un Dios antes o le vas a dar ese espacio al Dios Todopoderoso? Desde ahorita velo meditando, tienes casi 1 mes y medio para poder todavía tomar tu decisión. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Aquí hay una cita con Dios, en un horario el cual nos juntamos y damos la gloria a Dios. El fútbol te lo vas a perder, ese sería el riesgo, pero le habrás dado la gloria a Dios. Ahora, si vienes y ni pones atención y andas pensando en el fútbol, mejor quédate allá, porque en tu corazón tu verdadero Dios de lo que está pasando es el fútbol. Y vive y ve lo que te paga el fútbol. ¿Se dan cuenta qué tan fácil es cambiar al Dios verdadero de los mandamientos y tener otra moralidad? Y de repente ser flexibles en esa moralidad y no entender lo que estamos haciendo. Para algunos es el dinero, para algunos son los hijos. Los dioses pueden ser muchísimas cosas, no únicamente un pedazo ahí de imagen. No, el enemigo es mucho más sabio. Bueno, continuamos con esto. ¿De dónde obtenemos nuestros valores absolutos morales? ¿La ley de Dios de cuáles? ¿Los 10 mandamientos nada más? ¿Los 613 mandamientos o cuántos? Toda la palabra, mis hermanos. La palabra de Dios es quien nos da luz. La pregunta es aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta de moralidad que le sea difícil responder? ¿Que tenga problemas para poder decir lo que la Biblia opina sobre ese tema? Ten cuidado de no apoyarte en tus mejores amigos no creyentes, en tus familiares no creyentes. Apóyate siempre en la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a dar la sabiduría que necesitas para enfrentar las decisiones morales de una forma absoluta. Cuando tú sigues lo que dice la palabra de Dios, es muy refrescante para ti porque los límites están puestos ahí. Preguntas difíciles. ¿La eutanasia es permitida por Dios, sí o no? ¿Qué es la eutanasia? Cuando ya alguien está a punto de morir por un cáncer o por una enfermedad y está sufriendo, quiere que el médico
le quite la vida sin que antes la enfermedad le consuma su propia vida, porque está sufriendo. Entonces, por favor, apágueme el oxígeno, por favor, inyécteme algo para que ya no despierte, por favor, haga algo para que yo ya no salga de esa plancha y no siga sufriendo con el dolor que tengo. Segunda pregunta, ¿podemos clonarnos a nosotros mismos? ¿Está bien o está mal? La Biblia nunca habló de clonación. Tercera, ¿podemos experimentar con distintos genes de ¿cómo se llama? Animales? ¿Está bien o está mal? Y así empiezan a generar cada una de las ideas de lo que hay. Y entonces la palabra de Dios es más vigente, dice un predicador, que el periódico de mañana en la mañana, ¿no? Porque ahí están las respuestas de ¿qué? De todos los dilemas morales. La donación de sangre. Donación de sangre, donación de órganos, también son temas bien interesantes, ¿no? Porque hay muchos cuidados de sangre. En que en la sangre está la vida, ¿no? Y la teología de los testigos es precisamente que no de sangre, ¿no? Pero entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto, mis hermanos? Porque puede llegar tu hijo, puede llegar tu vecino, puede llegar alguien con una duda genuina y tú te puedes inventar, ay, si te sientes bien, hazlo. Si la mayoría lo hace, hazlo. ¿De dónde sacamos nuestro consejo, hermanos? ¿Te sientes confundido? Hay muchas cosas que no sabemos. ¿Es un reto para nosotros? Bueno, aquí terminamos entonces. La clase de hoy era el absoluto moral y cómo en tu apologética tú vas a tener que retomar todos estos temas difíciles y tienes que preparar un estudio basado en ¿qué? En lo que convenga a la mayoría. Eso está genial, lo que es lo de la sangre y la donación de órganos está vigente en México. La ley dice y acaba de cambiar que las personas cuando mueran ya no se les pregunta, sus órganos sirven para qué, para donar, es una donación general, porque nadie quiere donar ya. Entonces, como ahora ya todos se creyeron ese cuento de la donación, entonces tú ya le perteneces al gobierno, tu cuerpo le pertenece al gobierno, solamente hay que quitarte la vida. Y entonces adivinen qué puede surgir por ahí, mercenarios de tu propio cuerpo. Oye, qué bonito hígado tienes tú, cristiano, que nunca has tomado. Acompáñame al oscurito y ¡pam, pam, pam, pam! ¿no? Me llevo tu hígado y la ley dice que ya puedes donar. Y fíjate que mi hijo necesitaba un hígado como el tuyo, un cerebro, un ojo. Tiene implicaciones bien fuertes, morales, ese tipo de cosas. Es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la propiedad que Dios nos dio. De hecho, los judíos en la antigüedad, lo más sagrado que tenían era su cementerio. Tenían un lugar santo y nadie se paraba por ahí. ¿Por qué? Porque para ellos era algo que representaba también, algo que representaba la muerte. No te metías con los restos de una persona. Son decisiones bien complejas. La sociedad te está llevando el tema moral, ético, hasta lo más profundo. Y si no tenemos respuesta a los cristianos en la palabra de Dios, a alguien más se les va a ocurrir algo y la sociedad va a ir de peor en peor, mis queridos. Bueno, cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar y espero que realmente este tema te sirva para concluir que la palabra de Dios es justa, santa y de ahí vamos a sacar nosotros la moralidad. La moralidad es absoluta, la moralidad no es relativa ni tampoco depende de circunstancias, de personas, de aprobación, de sentimientos, sino únicamente se basa en ¿qué? En la palabra de Dios. Cerremos los ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo y gracias porque podemos estudiar y reflexionar de dónde proviene la moralidad, Señor, y cómo la moralidad es algo absoluto que tú has creado porque va conforme a tu persona. Tú dices lo que es bueno y es malo, Señor, y el ser humano ha buscado sacarte de eso y tratar de construir sus sociedades en su propia opinión y con sus propios argumentos. Señor, la palabra tuya dice en Romanos que el hombre suprime activamente la verdad. Él sabe, Padre, lo que es bueno y malo, pero con todas sus fuerzas intenta tratar de encontrar argumentos absurdos para tratar de seguir en su vida pecaminosa. Señor, te pedimos que tú nos permitas que cada uno de nosotros tengamos una oportunidad para poder llevar tu palabra, Señor, poderosa a la vida de los que están allá afuera y puedan ver, Señor, que lo bueno y lo malo es lo que tú decides, no lo que ellos piensan, ni lo que ellos sienten, ni los argumentos que ellos presentan. Y Señor, te pedimos que tengas misericordia de México y del mundo. Muchas veces hemos cedido y hemos sido como Jacob con
Isaac, Padre, y hemos tergiversado sabiendo, Padre, lo que era bueno y lo que era malo, con tal de sacar beneficio personal. Perdónanos, Señor, si hemos tomado esta actitud en nuestra vida y te pedimos que nos hagas sensibles y obedientes a la palabra, que la gloria sea solamente para ti y que todas nuestras decisiones todos los días reflejen, Señor, que la moralidad absoluta tuya es real en nuestras vidas y que la llevamos a los lugares más alejados con la gente que tiene necesidad. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.